Examen de manejo DMV Nevada con 50 preguntas clave para pasar. Cuando se acercan a cualquier intersección o entrada de autos, los conductores deben a. Manejar a la velocidad más rápida justo antes de entrar en la intersección. B. Cambiar de carriles. C. Mirar hacia ambos lados y estar listos para parar. D. Pasar a otros vehículos y luego parar. Y la respuesta es C. Mirar hacia ambos lados y estar listos para parar. Un vehículo que entre en una carretera desde una entrada o salida de autos. A. Tiene el derecho de paso. B. Debe parar y ceder el derecho al paso al tránsito en la carretera y a los peatones. C. Deben entrar a la carretera inmediatamente. D. Debe ceder al tránsito que se acerca desde la derecha, mientras que tiene el derecho de paso sobre los vehículos que se acercan desde la izquierda. Y la respuesta es B. Debe parar y ceder el derecho al paso al tránsito en la carretera y a los peatones. Cuando se muestra en la parte trasera de un vehículo, esta señal indica A. El vehículo está viajando a 25 millas por hora o menos. B. El vehículo es arrastrado por un animal. C. El vehículo hace paradas repentinas. D. El vehículo transporta una carga pesada. Y la respuesta es A. El vehículo está viajando a 25 millas por hora o menos. En caso de que el auto patine, los conductores no deben A. Bombear los frenos gentilmente si están a punto de chocar algo. B. Dirigir el auto en la dirección en que patina. C. Golpear el pedal de acelerador con su pie. D. Sacar el pie del pedal de la gasolina. Y la respuesta es C. Golpear el pedal de acelerador con su pie. Para manejar defensivamente, usted debe A. Mantener una mano en el volante. B. Mantener sus ojos moviéndose. C. Evitar escanear la carretera adelante. D. Usar el vehículo del frente como su único punto de enfoque. Y la respuesta es B. Mantener sus ojos moviéndose. Esta señal indica que A. La velocidad segura en la curva adelante es al menos 25 millas por hora. B. Los conductores no pueden virar a la izquierda si viajan a 25 millas por hora o menos. C. La velocidad segura más alta en la que los conductores deben viajar en la curva adelante es 25 millas por hora. D. Hay una zona escolar después de la curva. Y la respuesta es C. La velocidad segura más alta en la que los conductores deben viajar en la curva adelante es 25 millas por hora. Si usted queda ciego por las luces del vehículo que se aproxima, debe A. Mover sus ojos hacia la derecha. B. Evitar mirar directamente a las luces del vehículo que se aproxima. C. Use la orilla de la carretera como guía hasta que el vehículo que se aproxima le pase. D. Todas las anteriores. Y la respuesta es D. Todas las anteriores. Las luces de los semáforos normalmente son de arriba hacia abajo o de izquierda a derecha. A. Verde, roja y amarilla. B. Verde, amarilla y roja. C. Roja, verde y amarilla. D. Roja, amarilla y verde. Y la respuesta es D. Roja, amarilla y verde. Esta señal es una
A. Señal de parada. B. Señal de advertencia. C. Señal de servicio. D. Señal regulatoria. Y la respuesta es B. Señal de advertencia. ¿Cuál es un efecto posible cuando usted toma un medicamento o droga mientras consume alcohol? A. El efecto del alcohol se reduce por el medicamento o la droga. B. Los efectos del alcohol y el medicamento o droga son aumentados. C. No hay ningún efecto, a menos que la medicina sea solo de receta. D. Si el medicamento es sin receta, no hay efectos. Y la respuesta es B. Los efectos del alcohol y el medicamento o droga son aumentados. ¿Qué significa esta señal? A. La autopista dividida en la que manejan los conductores termina adelante. B. Una carretera atraviesa la carretera principal adelante. C. Los conductores están llegando a un punto donde otro carril de tránsito se une al que ellos están. D. Ninguna de las anteriores. Y la respuesta es C. Los conductores están llegando a un punto donde otro carril de tránsito se une al que ellos están. En promedio, ¿cuánto le toma a su cuerpo remover el contenido de alcohol en 5 onzas de vino? A. 30 minutos. B. 3 horas. C. 10 minutos. D. 1 hora. Y la respuesta es D. 1 hora. Usted puede rebasar por el lado derecho. A. Cuando un vehículo adelante gira a la izquierda. B. Cuando pasar está restringido para autos estacionados. C. Cuando un vehículo que se está acercando por la dirección opuesta está preparado para girar a la izquierda. D. Cuando un vehículo adelante girar a la derecha. Y la respuesta es A. Cuando un vehículo adelante gira a la izquierda. Esta señal de tránsito significa A. Cruce adelante. B. Gire a la izquierda con luz verde. C. El carril izquierdo debe girar a la izquierda. D. Doble giro a la izquierda. Y la respuesta es C. El carril izquierdo debe girar a la izquierda. Una línea blanca discontinua. A. Separa dos carriles de tránsito viajando en la misma dirección. B. Marca el borde derecho de la carretera. C. Significa que pasar o cruzar está prohibido en ese carril. D. Ninguna de las anteriores. Y la respuesta es A. Separa dos carriles de tránsito viajando en la misma dirección. ¿Qué debe usted hacer si uno de sus neumáticos se revienta? A. Mantener el volante apretado y lentamente sacar el pie del pedal del acelerador. B. Salir de la carretera inmediatamente. C. Mantener el volante apretado y frenar inmediatamente para evitar el riesgo de patinar. D. Disminuir la velocidad, tirar hacia la derecha y sonar la bocina para avisar al otro conductor. Y la respuesta es A. Mantener el volante apretado y lentamente sacar el pie del pedal del acelerador. Líneas sólidas dobles sobre la carretera significan A. Usted no puede cruzar las líneas excepto para girar a la izquierda o salir de la carretera. B. Usted no puede cambiar carriles. C. Usted no puede pasar. D. Todas las anteriores. Y la respuesta es
D. Todas las anteriores. Esta es una señal de no pasar. Cuando usted ve esta señal, debe saber: A. Que pasar está permitido si puede pasar rápidamente. B. Que está bien pasar aquí si usted conoce la carretera adelante. C. Que usted no puede pasar otro vehículo donde estas señales estén publicadas. D. Que está bien pasar aquí en la noche cuando se pueden ver las luces / faros del tránsito que se aproxima. Y la respuesta es C. Que usted no puede pasar otro vehículo donde estas señales estén publicadas. Antes de cruzar cualquier vía de ferrocarril, usted debe: A. Asegurarse de que hay espacio para su vehículo en el otro lado. B. Mirar y escuchar trenes. C. Esperar hasta que las vallas del cruce estén completamente arriba. D. Todas las anteriores. Y la respuesta es D. Todas las anteriores. Mientras manejan bajo una lluvia fuerte, los conductores deben usar: A. Las luces intermitentes de emergencia. B. Las luces largas. C. Las luces cortas. D. Las luces de estacionamiento. Y la respuesta es C. Las luces cortas. Esta señal de tránsito advierte a los conductores que: A. La superficie de la carretera adelante cambia a una superficie baja o a una carretera de tierra. B. Los vehículos deben dejar el pavimento inmediatamente. C. La tierra en el lado de la carretera es suave. D. Ninguna de las anteriores. Y la respuesta es A. La superficie de la carretera adelante cambia a una superficie baja o a una carretera de tierra. ¿A los conductores se les permite exceder el límite de velocidad para rebasar otro vehículo? A. No. B. Sí, pero solo por 10 millas por hora o menos. C. Sí, pero solo si manejan con precaución. D. Sí, excepto en zonas escolares. Y la respuesta es A. No. Cuando usted se prepara para hacer un giro a la izquierda, desde una carretera de una dirección hacia una carretera de una dirección, debe: A. Moverse al carril derecho o al lado izquierdo de un solo carril. B. Moverse al carril izquierdo o al lado izquierdo de un solo carril. C. Moverse al carril derecho o al lado derecho de un solo carril. D. Ninguna de las anteriores. Y la respuesta es B. Moverse al carril izquierdo o al lado izquierdo de un solo carril. Esta señal de tránsito significa: A. Advertencia, la carretera adelante cambia de dirección. B. El tránsito viene de la derecha. C. Hay un objeto en la carretera. D. Una zona de no rebasar. Y la respuesta es A. Advertencia, la carretera adelante cambia de dirección. Una luz amarilla fija significa: A. Conduzca con precaución. B. Esté preparado para parar por la luz roja. C. Pare, ceda el derecho de paso, siga adelante. D. Esté preparado para continuar. La luz cambiará a verde pronto. Y la respuesta es B. Esté preparado para parar por la luz roja. La distancia de frenado se ve afectada por: A. La condición del pavimento. B. La condición de sus frenos y neumáticos / llantas. C. La velocidad en la que su vehículo viaja.
D. Todas las anteriores. Y la respuesta es D. Todas las anteriores. Cuando los conductores ven esta señal de tránsito, A. Deben tratarla como si fuera una señal de four-way stop. B. Tienen que detenerse por completo y llamar a la policía. C. No deben conducir y pasar esta señal. D. Deben virar inmediatamente. Y la respuesta es D. Deben virar inmediatamente. Al aproximarse a zonas de construcción, los conductores deben A. Mantener sus vehículos en el medio del carril y obedecer el límite de velocidad. B. No pasar otros vehículos. C. Estar alertas a paneles con flechas encendidas, señales o personas con banderines. D. Todas las anteriores. Y la respuesta es D. Todas las anteriores. Usted nunca debe depender de sus espejos cuando va a cambiar de carril. ¿Por qué? A. Los espejos dejan puntos ciegos detrás de ambos lados de los vehículos. B. Los espejos necesitan ser ajustados. C. Los espejos son inservibles. D. En su lugar debe mirar sobre su hombro. Y la respuesta es A. Los espejos dejan puntos ciegos detrás de ambos lados de los vehículos. Cuando se ve un peligro más adelante, la distancia de reacción A es igual a la distancia de parada total menos la distancia de percepción. B es hasta qué punto un vehículo seguirá viajando, en condiciones ideales, antes de que el conductor presione los frenos. C es la suma de la distancia de percepción y la distancia de frenado. D. Ninguna de las anteriores. Y la respuesta es B. Es hasta qué punto un vehículo seguirá viajando, en condiciones ideales, antes de que el conductor presione los frenos. Esta señal de tránsito significa A. La carretera adelante gira bruscamente a la derecha y luego bruscamente a la izquierda. B. Una carretera se une desde la derecha. C. Carretera sinuosa adelante. D. Giro cerrado a la derecha. Y la respuesta es A. La carretera adelante gira bruscamente a la derecha y luego bruscamente a la izquierda. En las siguientes situaciones, los conductores deben aumentar sus intervalos de seguimiento. A. Cuando siguen a vehículos que tienen que detenerse en los cruces de ferrocarril. B. Cuando es difícil ver adelante por el mal tiempo. C. Carreteras resbaladizas. D. Todas las anteriores. Y la respuesta es D. Todas las anteriores. En las intersecciones marcadas con líneas de stop, los conductores deben A. Entrar a la intersección y luego parar. B. Hacer señal a otros conductores para que paren. C. Detenerse completamente. D. Bajar la velocidad y entrar a la intersección. Y la respuesta es C. Detenerse completamente. Esta señal significa A. Advertencia, viraje en U adelante. B. Curva cerrada adelante. C. Giro cerrado a la derecha adelante. D. Virajes a la derecha no permitidos. Y la respuesta es B. Curva cerrada adelante.
Usted debe usar las luces direccionales para indicar su intención con suficiente tiempo para permitir que los otros conductores vean su señal. A. Antes de hacer el movimiento. B. Si está lloviendo. C. Incluso si es miope. D. Antes de moverse. Y la respuesta es D. Antes de moverse. En las intersecciones donde dos o más conductores se detienen a la misma vez en señales de stop y ambos autos están en ángulos de 90 grados. A. El conductor de la izquierda debe ceder el paso al conductor de la derecha. B. El conductor que iba más rápido antes de parar debe ceder el paso. C. El conductor de la derecha debe ceder el paso al conductor de la izquierda. D. El conductor que va tarde para el trabajo tiene el derecho de paso. Y la respuesta es A. El conductor de la izquierda debe ceder el paso al conductor de la derecha. Esta señal advierte a los conductores de A. Un hoyo en la carretera. Los conductores deben estar listos para detenerse si el hoyo está lleno de agua. B. Un puente adelante, bastante ancho para acomodar dos carriles de tránsito, pero con muy poco espacio libre. C. Una carretera estrecha adelante. D. Una reducción de carriles. Y la respuesta es B. Un puente adelante, bastante ancho para acomodar dos carriles de tránsito, pero con muy poco espacio libre. La luz del semáforo cambia de roja a verde mientras hay un peatón cruzando en su carril. El derecho al paso debe darse A. Por el peatón, pero solamente cuando haya vehículos girando a la izquierda. B. Por el peatón. C. Al peatón. D. A usted. Y la respuesta es C. Al peatón. Al acercarse a las vías del tren, los conductores deben A. Mirar, escuchar, bajar la velocidad y estar preparados para parar. B. No prestar atención a cuántas vías hay para cruzar. C. Tratar de manejar alrededor de la valla abajo. D. Acelerar para cruzar las vías antes de que las vallas bajen. Y la respuesta es A. Mirar, escuchar, bajar la velocidad y estar preparados para parar. Esta señal de tránsito significa A. Camino lateral. B. Advertencia de ferrocarril. C. Señal de stop adelante. D. No bloquee la intersección. Y la respuesta es C. Señal de stop adelante. Siempre use la parte del hombro del cinturón de seguridad. A. Bajo su brazo. B. Suelto. C. Ajustado sin holgura. D. Detrás de su espalda. Y la respuesta es C. Ajustado sin holgura. Los carriles HOV A. Aseguran que los vehículos con la mayor importancia se muevan más rápido. B. Están reservados para autos compartidos. C. Promueven el uso más eficiente de la capacidad de calles y carreteras limitadas. D. Todas las anteriores. Y la respuesta es D. Todas las anteriores. Esta señal de tránsito significa A. Puente estrecho. B. Advertencia de ferrocarril. C. Una zona de no rebasar. D. Una vía. Y la respuesta es B. Advertencia de ferrocarril.
Fumar mientras maneja. A. Es una actividad que distrae. B. Ayuda a mantener al conductor alerta. C. No afecta sus destrezas de conducción. D. No es una actividad que distrae. Y la respuesta es A. Es una actividad que distrae. Antes de que un autobús escolar se detenga para recoger pasajeros, usualmente el conductor iluminará A. Luces rojas. B. Luces ámbar. C. Luces rojas de advertencia. D. Luces de advertencia amarillas. Y la respuesta es D. Luces de advertencia amarillas. Un semáforo con luz amarilla intermitente significa A. Pare y proceda cuando se encienda la luz verde. B. No virar a la izquierda. C. Pare y proceda cuando el camino esté despejado. D. Baje la velocidad y proceda con precaución. Y la respuesta es D. Baje la velocidad y proceda con precaución. ¿Dónde están ubicadas las señales con forma de banderín? A. Donde una autopista esté dividida en dos carreteras de una vía. B. En el lado derecho de la carretera, de frente al conductor. C. En carreteras ventosas. D. En el lado izquierdo de la carretera, de frente al conductor. Y la respuesta es D. En el lado izquierdo de la carretera, de frente al conductor. Su primera respuesta a la poca visibilidad debe ser A. Buscar marcas que le guíen en la orilla de la carretera. B. Bajar su velocidad. C. Encender los limpiaparabrisas. D. Encender las luces faros. Y la respuesta es B. Bajar su velocidad. ¿Cuál de las siguientes situaciones debe evitar cuando está rebasando otro vehículo? A. En una carretera de dos carriles, parpadeando las luces para que el otro conductor sepa qué está pasando. B. Regresar al lado derecho de la carretera inmediatamente después de pasar el otro vehículo. C. Hacer su señal antes de moverse al carril izquierdo. D. Verificar los puntos ciegos para asegurarse de que tiene suficiente espacio para pasar. Y la respuesta es B. Regresar al lado derecho de la carretera inmediatamente después de pasar el otro vehículo. ¿Cuál es la regla más importante a recordar en cualquier emergencia? A. Huir. B. No se mueva. C. No se asuste. D. Llamar a la policía. Y la respuesta es C. No se asuste.